Buenos días, hermanos que nos miran desde donde sea que nos estén recibiendo, ya sea en este momento o posteriormente a la transmisión. Les damos la bienvenida a este segundo mensaje por parte de nuestro hermano pastor John Linton acerca de este libro tan importante que es el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que necesitamos en estos tiempos conocer, escuchar, porque es el legado que Dios nos ha dejado a través de su Hijo Jesucristo para los tiempos que estamos viviendo. Y es por eso que en esta pequeña congregación nosotros hemos dedicado este gran esfuerzo y le agradecemos mucho al pastor John Linton por predicar este mensaje, porque créanme que es necesario en estos días que estamos viviendo. El mensaje del día de hoy, la segunda parte de esta serie, se llama Historia del Futuro. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces. Y ustedes van a tener aquí la pantalla en donde van a estar viendo las diapositivas, que la presentación que tiene nuestro hermano. Y pues como dice aquí en la primera pantalla, dice: en el principio era Dios. En el principio Él es el que comenzó todo y Él es el origen de todo lo que nosotros conocemos y sabemos. Y Él creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Dice: un día en el Señor es como 1000 años. Él es el alfa y Él es la omega. You want to say something or you want me to continue? I'll get your Luz on Okay. there first. Entonces, aquí nosotros vemos en esta línea de tiempo la creación que hizo el Señor. La hizo en 7 días, y vemos que ese fue el tiempo que llevó para el Señor a hacer la creación. Un día para el Señor es como 1000 años, como acabo de decir. Y después el hombre, el tiempo que ha pasado desde que Dios hizo la creación hasta ahora van a ser otros 7000 años, que eso es lo que nosotros llevamos hasta ahora en la línea de tiempo. La creación es 7 días, y después el hombre de la tierra 7000 años. Y después vamos a hablarles acerca de los primeros 7 días del Señor. En el día 1, el Señor hizo la luz. God created the light because He is light. El Señor creó la luz porque Él es luz. When John the Revelator came on the scene, Cuando Juan, que recibió el Apocalipsis, entró en escena, he is the one who wrote the book of Revelation. porque él fue el que escribió el libro de Apocalipsis. In his epistles, he says, God is light, God is love. Y en sus epístolas él dice: Dios es luz y Dios es amor. So when God spoke and said, let there be light, Entonces, cuando Dios habló y dijo: hágase la luz, this wasn't a natural light. no hablaba de una luz natural. This was the light of His glory and the light of His word. Hablaba de la luz de su gloria y de su palabra. As John says in his gospel, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Porque así dijo Dios en su revelación, en su revelación, dijo: en el principio era la luz, en el principio era Dios, y el verbo era con Dios. Perdón. And when we see that God created things in the light, it was a supernatural light, because it will be a few days of creation before there's sun and moon and stars. Porque vemos que el Señor comenzó con la luz, porque de hecho en los primeros días, hubo algunos días al principio de la creación, en donde ya esos días pasaron y todavía el Señor no había hecho la luz. And as everything begins in Genesis, it ends in Revelation. Y todo comienza entonces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Revelation is what ties it all together and shows us how the Word fits together. Y el Apocalipsis lo que hace es unir todas las partes para hacer un conjunto, un completo, y mostrarnos al Señor lo que Él quiere. So in the beginning, the earth is covered with a glorious light. Entonces en el principio la tierra fue cubierta con una luz gloriosa. In Revelation 21 and 22, Y en Apocalipsis 21 y 22 we read about the new heavens and the new earth. podemos leer acerca de los nuevos cielos y la nueva tierra. And in the new heavens and the new earth, there is no light of the sun. Y en esos nuevos cielos y tierra no hay luz del sol.
of the moon. o de la luna, It says there's not even a candle needed porque ni siquiera una vela es necesaria, because once again, it's the light of God's glory that covers everything. porque una vez más es la luz de la gloria de Dios la que cubre todo. So all the begins of a creation in the light of the glory of God ends in a new creation in the light of the glory of God. Entonces todo comienza con la luz de la creación de Dios y es expuesta en la creación de Dios esa luz. Entonces, ahora vemos en la pantalla el día 2 en donde el Señor creó el firmamento. Y en el día 3 el Señor creó la tierra y las plantas. En el día 4 el Señor creó el sol, la luna y las estrellas. En el día 5 el Señor creó peces y aves. Y en el día 6 los animales y el hombre. Y en el día 7 el Señor hizo el paraíso. Y el hombre en ese momento, estando ahí, come la fruta prohibida. Entonces, ¿qué sucede? El hombre es desterrado. Y entonces ahora, a partir de ese momento, el árbol de la vida tiene que ser vigilado. So at the end of 7,000 years of light, man sins. Entonces, al final de esos 7,000 años de luz, el hombre peca. Now man was given dominion over all the earth. Como sabemos, al hombre se le dio dominio sobre toda la tierra. All these great works that God did, He did for us. Estas maravillosas y grandes obras que hizo el Señor las hizo para nosotros. He wanted to build us a paradise to live in, Él quería construirnos un paraíso para vivir, just as we will again in the new heavens and earth. así como lo haremos en los nuevos cielos y tierra. But the woman was tempted in the garden. Pero la mujer fue tentada en ese jardín. And the temptation was to doubt the word of God. Y la tentación fue el dudar de la palabra de Dios. He said, as God said, Le dijo, pero Dios ha dicho. well, when God said, all was created. Cuando Dios había dicho algo, la creación se hizo. And what God said to them was for their good. Y todo lo que Dios les había dicho era para su bienestar. But when she yielded to the serpent, Pero cuando ella cedió a la serpiente, then that meant that man was giving his dominion to Satan. entonces ese hombre le estaba entregando su dominio a Satanás. So man who had been given the kingship over the earth Entonces el hombre había entregado ese gobierno gave it de to la Satan. tierra, se lo dio al pecado. And then all the trouble we see began. Y entonces vemos como todos los problemas en ese momento comenzaron. Now when God confronted the man, the woman, and the serpent, Entonces Dios ahora confronta al hombre, a la serpiente, al hombre, a la mujer y a la serpiente. now the serpent at that time didn't look like the pictures we see of a snake. Y podrás ver que la serpiente en ese momento no tenía una apariencia como la que podemos ver en esta imagen, como un animal. That was his curse, that he would go on his belly. Eso fue su maldición de ir arrastrándose sobre su vientre. But God told them, Pero Dios les dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Te herirá la cabeza y le herirás el talón. Génesis 3:15. and so a promise made in the garden, Entonces una promesa hecha en el jardín. we see in Revelation Como a woman vemos en Apocalipsis a la mujer, who brings forth a man-child quien da a luz, who is to rule all nations with a rod of iron. dice a un varón que va a tener un gobierno con vara de hierro sobre todas las naciones. Fulfilling this promise that her seed would bruise Satan's head. Cumpliendo con esta promesa en donde su simiente iba a vencer. And obviously all that started with Jesus, the perfect man. Y obviamente toda esa batalla iba a ser hecha por Jesús, el hombre perfecto. So the earth descends into darkness under Satan's rule. Entonces al principio la tierra fue llena de tinieblas por Satanás.
Y después, vamos a hablarles acerca de los últimos 7 días, los posteriores. Dice la palabra, por la fe, Noé, siendo advertido de Dios de cosas que aún no se veían, movido por el temor, preparó un arca para la salvación de su casa. In the very first early years of man on this earth, En los primeros años del hombre en esta tierra, under the rule of Satan, bajo el gobierno de Satanás, mankind became so evil, the Lord said, I've got to start over. la humanidad se volvió tan mala que el Señor dijo, tengo que comenzar otra vez todo. But he found a man named Noah, Pero encontró a un hombre de nombre Noé, and Noah listened to God and built an ark to the saving of his household. que supo cómo escuchar la voz de Dios y construyó un arca para salvar a los suyos. And to the saving of the animals that went with him in the ark. Y también para la salvación de los animales que estuvieron con él en el arca. So the ark sets down and man starts over. Entonces, se asienta después de que se van las aguas el arca y el hombre comienza de nuevo. And another man of faith comes on the scene. Y después otro hombre de fe entra en escena. And God said to Abram, Y Dios le dijo a Abraham, conoce con certeza que tu descendencia será forastera en una tierra que no es de ellos, y les servirá, y los afligirán 400 años. he said, your seed is going to be taken into Egypt for 400 years. Dios le dijo a Abraham, y tu simiente, tu descendencia va a ser llevada a Egipto por 400 años. And they were. Y estuvieron ahí. And they were slaves and they were miserably treated. Y fueron esclavos y fueron miserablemente tratados. And then, as their cry reached up to God, and 400 years later, Y así como buscaron a Dios y 400 años después, por la fe Moisés e Israel pasaron a través del Mar Rojo como por tierra firme. Lo que los egipcios que se apresuraron a hacer se ahogaron. he found himself a Moses who also believed God and led Israel out of captivity through the miracle power of the Lord. A través del milagro poderoso del Señor fueron liberados del cautivo de Egipto y cruzaron el mar Ultimately to come into their own land. para que al final pudieran ellos entrar a su propia tierra. And as time goes on, Y así como el tiempo pasa, the judges come and go. también entonces los juicios de Dios vienen y van. They go into Babylonian captivity. Después el pueblo de Dios va en cautiverio a Babilonia y viene también la parte de Nehemías. And then finally, after another 400-year period of silence, Y después de otro periodo de 400 años de silencio, Jesus comes. viene a escena Jesús. Jesús viene a la tierra y con él viene el Espíritu Santo, lo cual sucedió en el Pentecostés, y comienza el misterio de Babilonia en ese momento. El templo de Dios es destruido. About 4,000 years have transpired since the fall. 400 años, one second please, 400 years. 4,000 años han pasado hasta este momento. Now we come to a more recent period of time since Jesus came. Y a partir de ahí comenzamos un periodo más reciente de tiempo a través de la venida de Jesús. And many things happened during this period. We'll cover the details shortly. Y muchas cosas suceden en este periodo y los detalles los cubriremos en un momento. And for this period of time will end with Jesus coming again. Y este periodo postrero de tiempo va a terminar con el regreso de Jesús, Satan will be bound, en donde Satanás va a ser atado and Jesus will reign for 1,000 years upon this earth, y Jesús va a reinar por un periodo de 1000 años en esta tierra, thus completing the second week of years, lo of cual, 1,000 years. lo cual está completando el segundo periodo de los 1000 años.
So let's look at a little bit of what happened from Jesus toward the present. Vamos a ver un poco a detalle de lo que sucedió a partir de la venida de Jesús. Daniel had a vision. Daniel tuvo una visión. Esa visión hablaba de 7 reinos que el Señor le presentaba. El reino de Babilonia, cerca de los 600 antes de Cristo, que duró por 50 años. Los medos persas continuó con un periodo de 200 años y después vino Grecia por un periodo de 160 años. Posterior vino el siguiente reino, que fue de cerca del 160 antes de Cristo, el romano, y posterior a ese, en 1909, surge la Liga de las Naciones, quien continuó después hasta el comienzo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en donde se crearon las Naciones Unidas a partir de 1945 hasta ahora. Y después, el 7º reino, que aún está por venir. So what King Nebuchadnezzar saw as the idol, Cuando Nabucodonosor vio ese ídolo, esa figura, Daniel saw as what they were, evil beasts. Daniel también vio algo maligno, que eran bestias. Man worships government, Sabes, el hombre adora a los gobiernos, and the word calls them beasts. la cual la palabra les llama a esos gobiernos bestias. Now, we know there were the big 4 world governments from Babylonia to Rome. Primero, como vimos y mencionamos hace un momento, hubo primero 4 reinos mundiales, los cuales eran de Babilonia a Roma, The League of Nations was the next world covenant. y después la Liga de las Naciones, la cual fue el siguiente pacto mundial de terrenal. And that's the point where Revelation 17:10 is being spoken out. Y es a partir ahí en donde, sorry, once again that one, once again please, can you repeat that? Can you repeat that one? Sure. Revelation 17:10 speaks about this period. Y después Apocalipsis 17 habla acerca de este momento preciso aquí, And it says 5 are fallen, en donde dice que van a caer which is from Rome to League of Nations. de Roma a la Liga de las Naciones, One is, y dice, un reino es, which is the United Nations, the next world government, lo cual el siguiente son las Naciones Unidas, and one is yet to come, y menciona, y otro todavía aún está por venir, which is the world government of the end time, lo cual es el gobierno mundial de los últimos tiempos. and marks the last 7 years of Satan's rule over this earth. Y marca los últimos 7 años del reinado de Satanás sobre esta tierra. So, Jesus came, Vino Jesús entonces, the Holy Ghost was given, y entonces el Espíritu Santo fue dado. and for the first several hundred years there was intense persecution of the church. Y por los primeros cientos de años fue una gran persecución de la iglesia. Not only did the religious people persecute the church, No solamente se perseguía a la gente religiosa, but Rome began to persecute the church. sino también Roma comenzó a perseguir a la iglesia. And then we come to about 312. Y después venimos al año 312. At this point, Rome was being ruled over by 2 emperors, if you will, Augusta they called them. En ese momento, Roma estaba siendo gobernada por 2 emperadores, Augusto. One ruled the east, one ruled the west. Uno regía el este y el otro el oeste. One of the great generals of the time was a man named Constantine. Y uno de los grandes generales de esos tiempos era llamado Constantino. And as he won victories up north in the British Empire area, Y ganó grandes victorias en la parte norte inglesa. the soldiers started calling him an Augustus. Y de hecho los soldados con esas victorias lo comenzaron a llamar Augusto. So he came to challenge the other Augustus of the West. Y entonces él regresó a retar al otro Augusto del este. And in a very famous battle, which is a real turning point in history, Y una gran batalla en lo cual es un punto ahí muy importante. was this battle on the bridge of
Milano. Fue esta batalla que se dio en el puente de Milvio. What happened before they actually went into the battle? Lo que sucedió a partir de esta batalla Constantine had a dream, a vision, something, es que antes de la batalla Constantino tuvo un sueño, una visión, and he saw a big sign in the sky and heard a voice saying, "This sign you will conquer." y vio algo en el cielo que le decía, y escuchaba la voz que le decía, ve esta señal, como un lienzo, le decía, ve esta señal en el cielo porque te va a ayudar a vencer. So he emblazoned this signia on the shields and the armor of the soldiers. Y le pedía que pusiera esa insignia en los escudos del ejército de sus soldados. If you have a Catholic background, Y si ustedes tienen algo de conocimiento católico, you will recognize this as the Cairo. ustedes van a reconocer esta imagen, el Cairo. And Constantine felt when he got the victory, using that as his badge, Y esto lo usó Constantino durante la batalla como su emblema, it meant that God was on his side, the Christian God. lo cual significaba que el Dios cristiano estaba de su lado. And so where Christianity had been a persecuted religion that was illegal in Rome, Entonces, como vemos, la cristiandad era una religión perseguida porque era considerada ilegal en Roma, Constantine made it legal. y Constantino vino a hacerla legal. And with that came buildings, cathedrals, and money. Y con todo eso, a ese momento vinieron edificios, grandes construcciones, catedrales y dinero. You always wanted to be for whatever the emperor liked. Y tú vas a querer siempre ser pobre en donde sea que esté el emperador. So you had a lot of people come into the so-called church Sabes, te das cuenta, mucha gente entra a lo que se llama iglesia. for the gold, the fame, and the favor of the emperor. ¿Por qué? Por buscando el oro, la fama y las riquezas. Time goes on. Pasa el tiempo The Reformation comes on the scene. y después la reforma entra en escena. After intense Catholic rule, Martin Luther steps up. Después de esas comienzan las grandes reglas católicas y sale a escena Martín Lutero. And says the just shall live by faith. Y él dice que debemos de vivir por fe. The printing press is invented. Y después vienen las imprentas. The Catholic Church, which had sway up to then, Y después toman control de ellas la Iglesia Católica. said you can't print the holy words on regular paper. That's abomination. Perdón, y entra en escena la Iglesia Católica diciendo, no puedes imprimir las escrituras en papel normal porque eso es abominación. You need to do it on special paper and you need to do it in Latin. Y ponen como regla que te tienen que imprimir en un papel especial y tiene que ser hecho en latín. Which meant the common people couldn't read it anyway. ¿Por qué? Porque no lo podía leer cualquiera. So the printing press changed everything. Entonces la imprenta vino a cambiarlo todo. And in 1604, King James commissioned what we call the King James Bible that was released in 1611. Y después, en el 1604, entra en escena la comisión de King James, la cual viene a organizar la impresión, la publicación de la versión King James en 1611. So the common man could read the scriptures. Entonces ahora el hombre común era capaz de poder leer las escrituras. And they wouldn't have to just go by what the priest told them. Y ahora entonces no tenían que ser guiados solamente por lo que un sacerdote les decía. Now time has gone on, and in the last 125 years, Entonces el tiempo ha pasado y en los últimos 125 años there's been great things happen in God. han sucedido grandes cosas en Dios. In this country, starting in 1901, En este país, los Estados Unidos, comenzando en 1901, the Holy Ghost was poured out in Topeka, Kansas, el Espíritu Santo fue derramado en Topeka, Kansas,
and a lady started speaking in tongues. y una mujer comienza a hablar en lenguas. And then in 1906, in Azusa Street, California, Y después, en 1906, en la calle de Azusa, en California, a worldwide move of the Holy Ghost began. People from all over the world came to see. un gran movimiento mundial del Espíritu Santo también ahí, un revivamiento, en donde gente de todo el mundo vino a ese lugar a ver lo que sucedía. So God is on the move. Entonces Dios se está moviendo. There's a great revival of the Spirit. Es un gran revivamiento del Espíritu. But other things happen. Pero también otras cosas suceden. By the way, Azusa Street was so spectacular that that's the headline from the Los Angeles paper. ¿Te das cuenta? Por cierto, el evento de la calle de Azusa fue tan espectacular y tan grande que incluso fue primera plana en el periódico de Los Ángeles Daily Times en ese momento. Then came the First World War Viene después la Primera Guerra Mundial and much death and destruction. y mucha muerte y destrucción con ella. A few years later came the Great Spanish Flu. Y años posteriormente viene la gran pandemia española, de la gripe española. A worldwide pandemic that killed 50 to 100 million. Una gran pandemia mundial que mató entre 50 y 100 millones de personas. And it quit as mysteriously as it appeared. Y terminó tan misteriosamente como comenzó. It was so virulent that people would be healthy in the morning and dead at the end of the day. Y era tan violenta que la gente estaba sana en la mañana y por la tarde estaban muertos. And that is where you want to know your authority. Y con esas cosas es cuando tú quieres saber en dónde está tu autoridad. Because this is the kind of thing that's going to happen more as we come to the end. Porque te das cuenta, este tipo de cosas son las que van a ir sucediendo más conforme nos vamos acercando al final. But no matter what happens, he said, Pero no importa qué suceda, el Señor dijo, if we lay hands on the sick, they will recover. impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. So if it touches us, it dies. Entonces, si eso nos toca a nosotros, se muere ese virus. In 1919, after the war, the League of Nations was formed. Y en 1919, después de la guerra, viene a escena entonces la Liga de las Naciones. They wanted to get together and make sure there wouldn't be any more war. Quería los gobiernos unirse para asegurarse que no iba a haber más guerra. And this is the fifth head of the beast Y esta es la quinta cabeza de la bestia, that Daniel saw. de la imagen que vio Daniel. However, there was war. Pero como sea que hicieron, continuó la guerra. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial hasta 1945, en donde las Naciones Unidas son formadas posterior a la guerra, siendo esto el sexto gobierno mundial. United Nations. Y aquí vemos imágenes de las Naciones Unidas, Shortly after United Nations, y un poco después de las Naciones Unidas, en 1948 se forma el Consejo Mundial de las Iglesias, which was headed by the White Horse Rider of the Fourth Seal. el cual es encabezado por el cuarto jinete, que es el siguiente sello, el séptimo sello. So just as in Constantine's day, the white horse of religion started to ride high, Así como en los tiempos de Constantino, ese jinete religioso comienza a cabalgar. it continued on until in 1948 a world council began to form. Con Constantino comenzó y hasta 1948 se estructura, se organiza. All pointing to the day that we're about to talk about. Todo apuntando hacia el día del cual voy a hablarles en un momento. So a quick review. Un pequeño repaso de lo que hemos hablado. 1906, el reavivamiento de la calle de Azusa, que es el principio del Pentecostés fuera de la iglesia. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y posteriormente en 1918 la gran pandemia de gripe española, en donde mueren de 50 a 100 millones de personas en el mundo. En el siguiente año, 1919, surge la Liga de las Naciones, es formada, lo cual significa la quinta cabeza de la bestia.
Y en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y de ahí en 1945 a su fin se forma la Liga de las Naciones, lo cual es la sexta cabeza de la bestia. Después, 1948, como mencionamos, se forma el Consejo Mundial de las Iglesias. Y a partir de 1950 al 70 es el aumento de las drogas, el nacimiento del rock and roll, el auge de la televisión y es el declive de toda la moralidad en la tierra. Pero en 1966 viene un reavivamiento carismático en donde Dios da revelación y es la predicación comienzan los mensajes de predicación de la hora final, de los momentos finales de la creación. This is about the time many of us came to know the Lord. Y esto son años y tiempos en donde la generación ahorita que estamos aquí es cuando conocemos al Señor. And the charismatic revival was in full swing. ¿Por qué? Porque el avivamiento carismático estaba en toda su fuerza. And at that time, God gave a revelation of the book of Revelation. Y en ese tiempo, en ese movimiento carismático, el Señor da una revelación acerca del Apocalipsis, Which began what we would recognize as the end time message. lo que viene a ser lo que nosotros conocemos como el mensaje de los últimos tiempos. A partir de 1985 al 90 viene un auge del Internet. So there are several things now as we come through this period. Entonces, así como vamos llegando a esta parte del periodo, And all these things Jesus said would come to pass: wars, rumors of wars, earthquakes, plagues. y así como dijo Jesús que esas cosas iban a suceder como rumores de guerra, plagas, diferentes cosas, And above all things, persecution. pero sobre todo dijo que iba a haber persecución. So there's several things that help you very much to understand the end time. Pero hay ciertos eventos y cosas que suceden que te van a ayudar a ti a entender muy bien los últimos tiempos. And these all come to play in grasping how these last 7 years work. Y esto entra en la escena para mostrarte muy bien cómo son estos últimos 7,000 años. Why is that important? Por eso son tan importantes. So you can be ready. ¿Para qué? Para que tú puedas estar preparado. God has a purpose. He's had it since the garden. Dios ha tenido siempre un propósito, lo tuvo desde el jardín. We want to fit into that purpose. Y nosotros queremos estar aptos y preparados para ese propósito. So one of the great revelations in Revelation is of the man of sin. Una de las grandes revelaciones mostradas por el Señor en Apocalipsis es el hombre de pecado. Many confuse the man of sin with the beast. Muchos confunden al hombre de pecado con la bestia. The beast is the government, the world government. La bestia es el gobierno mundial en ese momento. And this government will be in place for all 7 years of the tribulation. Y este gobierno mundial va a estar establecido por el periodo de 7 años de la tribulación. Halfway through, it will change form a bit. Y a la mitad del camino de esos 7 años de tribulación va a cambiar de forma un poco. The man of sin, the scripture says, will come at the 3.5-year point. Pero justo en el periodo de 3 años y medio de tribulación es donde el hombre de pecado entra en escena. And he is going to arise and exalt himself above all that is called God. Dice la palabra que él se va a levantar y exaltar a sí mismo contra todo lo que es de Dios. And preside over the mark of the beast. Y va a traer consigo la marca de la bestia. And the destruction of every single person that associates himself with Christ in any way. Y la destrucción contra toda persona que se relaciona a Dios. The next great character of Revelation La siguiente situación de revelación de Apocalipsis es Mysterio Babylonio la Grande. el misterio babilónico de Babilonia la Grande. Now, Mystery Babylon, there was a Babylonia back in the days of Nehemiah. A que si recordamos atrás en los tiempos de Nehemías había una Babilonia. And that kind of spirit carried on into the 7 years coming.
Y ese espíritu mismo va a venir hacia esos últimos 7 años de periodo de tribulación. And it carries through what we already saw, that great world church. Y va a venir a través de eso que ya hemos visto que es el gran sistema mundial religioso, Headed up by the head of Rome. que está encabezado o tiene como cabeza a la iglesia romana, Just as the head of Rome, Constantine, started it, que es la cabeza romana que comenzó Constantino, como mencionamos the antes. head of Rome will preside over it until it is gone. Y esa cabeza romana va a presidir hasta que se haya ido. So this is the great religious system, Y estamos hablando de ese gran sistema religioso de la and tierra, it will work with the beast que va a government trabajar en conjunto con la bestia for the first 3.5 years of tribulation. en los primeros 3.5 años de la tribulación. But all of the seeds of these things Pero todas las partes de esas escenas de este evento are already in the earth. ya se encuentran actualmente en la tierra. So this doesn't spring as a surprise. Entonces esto no surge como una sorpresa. It is growing till it's unveiled. Esto ya está creciendo y se encuentra en la tierra hasta que sea expuesto. Now, on the positive end, Entonces ahora en el lado positivo de todo esto, God is going to have his sons. Dios va a tener a sus hijos, It says in Revelation 12 lo cual menciona en Apocalipsis 12, that there will be a man-child. que el cual va a haber un hijo del hombre. It will be the perfect fruit of a sun-clothed church, Va a ser el fruto perfecto de la iglesia vestida, without spot or wrinkle or any such thing. la cual no tiene ni mancha, ni arruga, ni nada. And it will be born at the beginning of the 7 years of tribulation. La cual va a nacer al principio de los 7 años de tribulación. The next major thing it talks about in Revelation De lo siguiente que habla el Apocalipsis is the 1,000 years reign with Jesus Christ. es del periodo de 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. As Satan stole man's rule over the earth, Entonces, así como Satanás robó al hombre su gobierno sobre la tierra, so God is going to restore through Jesus Christ his rule over the earth for 1,000 years. Dios va a restaurar su gobierno a través de Jesucristo de esta tierra. We also read in the book of Revelation about the two witnesses. También podemos leer en el libro de Apocalipsis acerca de los 2 testigos. And these two witnesses are two groups of people Y estos 2 testigos son 2 grupos de personas, that will be used of God during the first 3.5 years of tribulation los cuales van a ser usados por Dios durante estos años de tribulación to call down judgment on the evil that is going on in the earth. para traer juicio contra toda esta maldad que va a estar sucediendo en la tierra. The Bible also reveals the truth of the kingdom of God. Y sabes, la palabra también revela acerca de la verdad del reino de Dios. This is the kingdom that will reign when Jesus is here and into the new heavens and earth. Y esto va a ser la revelación de lo que va a gobernar y suceder cuando Jesús esté aquí con los nuevos cielos y tierra, But it's also the kingdom that's in us right now. pero también abarca el gobierno en este reino donde nosotros estamos, que somos nosotros ahora mismo. Then in Revelation 19, Y después en Apocalipsis 19, after the enemy has gathered everybody together against the Lord, en donde el enemigo se ha podido reunir y están todos en conjunto en contra del Señor, Jesus is going to finally return again. finalmente Jesús regresa de And nuevo. with him will be that man-child we talked about. Y con él regresa ese hijo del hombre, que es ese grupo de personas. And that's when that last trumpet's going to sound, Y ese va a ser el sonido de la última trompeta, and the dead in Christ are going to rise. en donde los muertos en Cristo se le van a levantar. And then we that are alive and remain, Y nosotros que todavía continuamos aquí, which means there's got to be Christians que por cierto still alive, van a ser los cristianos vivos,
We'll be caught up into the air with the Lord, Vamos a ser tomados junto con el Señor en los cielos, en and los He will aires, come and set His kingdom on this earth. y Él va a venir a establecer su reino en esta tierra. Now, we could go for hours on these 7 themes. Sabes, podríamos continuar por horas en estas 7 cosas. All we're doing today is hitting some very high points. Lo único que voy a hacer hoy es mencionar algunos puntos verdaderamente importantes. So let's see how all this fits into a timeline. Vamos a ver cómo se acomoda todo esto en una línea de tiempo. Hablando de los 7 años de tribulación. El primer periodo de 3 años y medio de esa tribulación, hay un grupo de 144,000 sellados. Y después el hijo varón es llevado al trono, que son el hijo varón llevado al trono. Y después Satanás echa abajo, es echado abajo y dice, y 3 grandes mensajes están listos para ser predicados. Y los vencedores en ese primer periodo de 3, estamos hablando de los primeros 3 años y medio de tribulación, los principales eventos, son predicados 3 grandes mensajes, y después los vencedores huyen hacia el desierto. Los 2 testigos testifican, el gobierno mundial y la iglesia mundial surgen, y viene también el periodo de la gran apostasía. Y dice la palabra que habrá mártires tantos como la arena del mar. 10 naciones son coronadas en este primer periodo, y Babilonia es destruida, la gran Babilonia, el gran misterio babilónico. Y después, posteriormente, los últimos 3 años o la segunda mitad de la tribulación, dice el segundo vuelo de vencedores, en donde ese grupo de personas, el Señor las esconde de la cara del dragón, y viene el surgimiento del hombre de pecado, y después el cual viene a sentarse en el templo de Dios, y él mismo crea la iglesia mundial, y trabaja en conjunto con la bestia. Y ahí es donde aparece la señal de la bestia, la marca, y comienza la recolección o la reunión de todos para hacer guerra contra el Señor. Y ahí es donde viene el sonido de la última trompeta, y es donde, como acaba de mencionar, los muertos resucitan y los vivos son transformados. Y es el momento al final del segundo periodo de 3 años y medio, en donde Jesús regresa en gloria. Y la iglesia regresa o aparece, y esa iglesia recibe cuerpos glorificados. Y esa iglesia se encuentra en los aires con el Señor, como dice la palabra. Satanás, en ese momento, al final de ese periodo, es atado, y es el comienzo del periodo de 1000 años de reinado con nuestro Señor Jesús en la tierra. Ahora, vamos a hablar acerca de ese periodo de 1000 años de reinado con Cristo. En los 1000 años de reinado de nuestro Señor en la tierra, hay 3 formas de ser en ese reino: los vencedores, los muertos en Cristo, y los que son guardados en el extremo. You want to say something like that? Say all you want. En ese reinado con Cristo, lo que reina es la luz, y lo que es la regla de los santos, en donde no hay enfermedad, no existe lucha, no hay accidentes, y todas las necesidades de los que viven en ese periodo con Jesús son cubiertas. Son 1000 años de paraíso. Y después de ese periodo de 1000 años, Satanás una vez más queda libre, y los que todavía en ese momento tienen o poseen un cuerpo natural son engañados. Y entonces
para ir a la guerra son engañados para ir a la guerra contra los santos. Y entonces el fuego devora el cielo y la tierra, es destruido ese cielo y tierra que conocemos, y viene el momento del último gran juicio, que es el del trono blanco, en donde toda esa creación y es echado en el lago de fuego, como menciona la palabra, en donde la muerte y el infierno son echados en el lago del fuego, y es creado un nuevo cielo y una nueva tierra. And it's over and it's begun. Ahí termina todo lo pasado y comienza todo lo nuevo. And so shall we ever be with the Lord. Y ahí siempre permaneceremos con el Señor a partir de ahí. Hopefully that will give you a way to go back Esperamos que esto te dé una idea de recapitular, read Revelation, de que vayas tú al Apocalipsis and have some sort of a framework to start putting the pieces together. y ahora vas a tener tú una especie de un marco de eventos que te va a ayudar a ti a entender lo que va a suceder con una secuencia lógica. And the goal is to get yourself ready Y el objetivo de esto es que ahora tú te encuentres preparado, and by that testimony to help as many others as we can y que con nuestro testimonio podamos nosotros ayudar a todos y cuantos más podamos, to also be ready and help others. para que también estén preparados para poder entender los eventos que van a venir, Gloria a Dios. los eventos del Apocalipsis y todo. Y pues le damos la gloria a Dios, hermanos. Verdaderamente este mensaje y todas estas secuencias de esta presentación nos dan una ayuda para comprender los tiempos que estamos viviendo. Y sabemos que no son tiempos para nosotros que tenemos el reino de Dios habitando dentro de nosotros, no son tiempos de temor ni de desesperanza. Al contrario, todo esto nos da una esperanza de saber que la guerra del Señor ya fue ganada, que la sangre del Cordero es el sacrificio perfecto, ya fue pagado el precio, y que lo único que resta es esperar esa victoria y ayudar y trabajar nosotros en el reino del Señor para que los mayor número posible de personas que todavía no lo conocen lo puedan conocer y unirse al lado vencedor, al lado ganador en el cual nosotros nos encontramos. Y le damos gracias a Dios por este conocimiento y al Espíritu Santo. Y simplemente pues nos despedimos de ustedes. Vuelvan a ver esta predicación, vuelvan a ver, estudienla, vean las diferentes pantallas y compártela con alguien que tú creas que es importante que conozca, para que también tenga esperanza igual que tú. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias.